sangre del sacrificio, el altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz de las bases, les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, el templo de Jehová, por causa del rey de Asiria. Sus lugares, amados hermanos. Hoy el tema que se nos encomendó compartirles en este congreso glorioso, ya lo escucharon, se titula Modelo Ajeno. El ajeno. Miren, amados hermanos, hablar de el modelo es, según el diccionario, arquetipo digno de ser imitado, que se toma como pauta a seguir. Otra definición del diccionario dice: objeto, aparato, función realizada conforme a un mismo diseño. Y ajeno es algo que no nos pertenece. Ajeno es algo que le corresponde a otra persona. Yo quiero decirles que cuando el Señor quiso manifestar al pueblo a través del tabernáculo de Moisés, quien dio el diseño para su construcción, quien proveyó del diseño, de la forma, fue Dios mismo. Todo lo que se hizo no fue idea de Moisés, idea de Aarón. Todo lo que se hizo fue diseñado por Dios mismo, amados hermanos. Moisés no se estuvo quebrando la cabeza, no, fue Dios quien le indicó: de esta forma harás el santuario, de esta forma harás todos sus utensilios, de esta forma harás cosas. Y Moisés, dice la Biblia, que hizo todas las cosas conforme al diseño que Dios le dio. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, todo lo que se utilizaba para el culto a Dios, todo lo que se utilizaba para el servicio a Dios, no había salido nada o por idea humana, todo fue plan divino. Ahora, hablando de este rey, dice la palabra de Dios que el rey Acaz, siendo de 20 años, comenzó a reinar. Pero cuando el rey Acaz comienza a reinar, la palabra de Dios que en sus días había un rey de Siria que se había levantado en su contra. Él sentía, hermanos, que era un pueblo grande y que él no iba a poder solo. Así que él le pidió ayuda al rey de Siria. Son dos pueblos diferentes. El rey de Siria y el rey de Asiria son dos pueblos diferentes, son dos reyes. El rey de Asiria era prácticamente
amigo de él. Y dice la Biblia que le dijo: levántate y ayúdame en este problema, en esta batalla, en esta guerra. De tu ayuda, mira, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, yo necesito ahora de ti. Y dice la palabra de Dios que el rey de Asiria se levantó, el rey de Asiria le prestó ayuda. Este rey se llamaba Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser se levanta, le presta ayuda. Palabra de Dios que se encuentran en Damasco. Y cuando llega el rey Acaz a Damasco a encontrarse con el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, dice la palabra de Dios que llegando al pueblo de Damasco, Acaz observó un altar diferente. Acaz vio un altar que le gustó, le agradó a sus ojos, y dice la palabra de Dios que tomó el diseño y se lo envió al sacerdote Urías. Es como si hoy usted fuera a algún lugar, le gusta algo, toma una foto y se la envía. Hoy ya es más fácil, yo no sé, seguramente en ese tiempo él estuvo diseñando, dibujando o explicándole cómo tenía que ser ese nuevo altar que pensaba hacer. Y dice la palabra de Dios que le envió. Hoy en día sería más fácil copiar algo, hermanos, basta con tomarle enviarlo por WhatsApp. Sencillo. Pero en los tiempos de estos hombres no era tan sencillo. Así que estoy seguro que él tal vez dibujó, explicó cómo iba a estar y le envió al sacerdote Urías el nuevo diseño o el diseño de este altar que estaba en Damasco. Pero el altar que estaba en Damasco, el altar que Dios diseñó, no era el altar de Moisés, no era el altar de Dios. Este altar era un altar, hermano, levantado para ofrecer sacrificios a dioses paganos, a dioses que no era Jehová de los ejércitos, a dioses extraños. Y dice la palabra de Dios que el rey, hermanos, envía, repito, el diseño. Y yo siempre, al leer la palabra de Dios, me doy cuenta que en el templo de Salomón, porque fue en los días que ya estaba el templo de Salomón, amados hermanos, el altar de bronce. A ver si nos apoyan los hermanos con esta imagen. Quiero hoy hablar un poco del altar de bronce porque quiero que vean la importancia que tenía este altar. Dice la Biblia que, hermanos, tenemos en la Biblia una cita en el libro de Éxodo. A ver, busquen en su Biblia Éxodo capítulo 27 del 1 al 8. Está bien, hermano. Éxodo, vamos a leer Éxodo 27 del 1 al 8. Allí vemos el diseño que Dios le da a Moisés de cómo iba a construir el altar de bronce. Éxodo 27 del 1 al 8. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios así, en la versión antigua dice: harás también altar de madera de sitín de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo y lo cubrirás de metal. Harás también echar su ceniza y sus paletas y sus tazones y sus garfios y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal y le harás un enrejado de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas, y lo has de poner dentro del cerco del altar. Y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás hueco de la manera mostrado en el monte, así lo harás. Fíjese, dice: de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. No tenía que hacer cambios, no tenía que hacer modificaciones. Conforme al diseño que Dios le dio, a el altar de Dios, el altar de bronce, amados hermanos. A ver si hay alguna imagen de solo el altar, hermano. Solo el altar. Ahora, vemos, amados hermanos, que el Señor le indica a Moisés cómo debería de hacer el altar. Número 1, o inciso A, dice que tenía que hacer de madera de sitín o madera de acacia. Esa madera es una madera que se da en el desierto, amados hermanos. Los árboles no son grandes, más bien son arbustos. Pero la madera de ese arbusto, la madera de esa planta, hermanos, era una madera tan buena que no se podría, no se apolillaba, no se echaba a perder. Se dice que ya estando seca, para clavar un clavo en esta madera era muy difícil. Y Dios le dijo: lo harás de madera de sitín. Ese es el primer material, amados hermanos. Vamos a ver los materiales. Lo harás de sitín. 2, y lo cubrirás con bronce, y será cubierto todo con bronce. Amén. Y la palabra de Dios menciona que este altar tenía que ser de 2 materiales, porque sus 2 materiales tendrían una representación. Acuérdese que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue sombra de lo que sería en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Este altar tendría que tipificar a algo, y este altar, amados hermanos, no era un altar un significativo. Sus maderas representaban las dos naturalezas de Cristo, las 2 naturalezas del Hijo de Dios. Acuérdese que Cristo fue humano, hermano, tal como nosotros. Cristo fue hombre como nosotros en su naturaleza humana, amados hermanos. Pero también recuerde que Cristo tiene, que
es la naturaleza divina. Es cierto que fue hombre real, pero es cierto que es el Dios todopoderoso y que es divino para la gloria y la honra de su nombre. Así que sus dos materiales representaban las dos naturalezas de Cristo. Cristo como hombre y Dios, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que este altar, amados hermanos, dice que le dijo el Señor a Moisés de cómo lo haría, inclusive sus medidas. Dice la palabra de Dios que tenía que tener 5 codos de longitud y 5 codos, es decir, iba a ser cuadrado de 5 codos y su altura de 2 codos y medio. Los codos eran en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, las medidas. Un codo equivalía a 45 centímetros. Así que si hablamos de 45 centímetros, la altura tendría aproximadamente de anchura 2.25, de altura 2 codos y medio. Gloria a Dios. Amados hermanos, no vamos a profundizarnos en eso, pero sí quiero que vean ustedes que Dios le dio el diseño, sus medidas, su altura. Y la palabra de Dios dice que además de eso le haría un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado 4 anillos de metal en sus 4 esquinas. Este cuadrado era hueco, pero a una altura se tenía que poner una malla, un enrejado, para poner, hermanos, el fuego, para poner las brasas sobre el enrejado. Las cenizas caerían hasta abajo y dice la palabra de Dios que ese enrejado tendría 4 anillos en cada esquina, para que por esos anillos se pudieran meter unas varas de sitín cubiertas de metal. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que además de tener eso sobre las esquinas, pensemos esta esquina, dice que sobre las esquinas habría o tendría unos cuernos. Amén. En esas esquinas, hablar de los cuernos, hermano, esas 4 esquinas, esos 4 cuernos estarían apuntando hacia los 4 puntos cardinales. Esos cuernos estarían apuntando al mundo entero, amados hermanos. Y eso significa en la Biblia, los cuernos es un tipo del poder de Dios, es un tipo del poder de Dios, amados hermanos, que el Dios el que servimos, el Dios de Israel, era el Dios que tendría poder sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. El poder de Dios es universal. El poder de Dios es Dios no está limitado a un país, no está limitado a una nación, a un pueblo, a una colonia. Dios es Dios en toda la tierra. Dele gloria al Todopoderoso, porque Él es Dios en toda la tierra. Gloria a Dios. Así era, ese era el diseño, esa de cómo Dios ordenó que se haría, y así se hizo conforme al diseño de Dios. Ahora,
Ya estando hecho el altar, el Señor le dijo a Moisés en dónde lo tendría que ubicar. Sí, ahora vamos a hablar de la ubicación, amados hermanos. La enseña que en el tabernáculo de Moisés, al entrar, hermanos, al tabernáculo, acuérdese que tenía 3 lugares. El día de ayer se nos mencionó también eso. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando el hombre entraba al atrio, que se encontraba entrando, amados hermanos, era el altar de bronce. La ubicación de este altar estaba pasando la puerta luego. ¿Sí me está entendiendo? Entrando se encontraban con el altar. Entrando estaba el altar allí ubicado. Y dice la palabra de Dios, hermano, prácticamente al entrar estaba a la vista de todos, no estaba oculto. Allí podían llegar no solo el sacerdote, no solo los israelitas, allí todas las personas que pudieran entrar al atrio, hermanos, se encontraban luego con el altar. El altar no estaba escondido, el altar no estaba reservado para unas cuantas personas, el altar estaba prácticamente a la vista, hermanos. Y esto significa que, hermanos, Dios en su grande amor y en su grande misericordia, este altar, hermanos, de bronce era prácticamente el primer paso para llegar a Dios. Y dirá usted, pero no que era modelo ajeno. Estoy hablando del diseño del altar de Dios, hermanos. Como Dios, hermanos, ordenó a Moisés, y después Salomón, hermanos, llevó ese mismo altar allí, hermano, para ubicarlo entrando al atrio del templo. ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué servía este mueble? La Biblia menciona que este mueble, amados hermanos, era de suma importancia. Este altar era fundamental, era básico, era, hermanos, necesario que estuviese allí. ¿Cuál era su propósito? La Biblia menciona que en el altar se ofrecían sacrificios. Era un lugar de muerte. Aquí traía la gente sus animales para sacrificar, y la sangre se derramaba por del pueblo. Hay una cita bíblica en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Amén. Libro de, gloria a Dios, Hebreos 9. A ver si nos apoyan con la cita, por favor. Gloria a Dios. Repito, en este lugar, hermanos, se traían las ofrendas, se traían los sacrificios. Era un lugar de muerte para sacrificar, y la sangre se derramaba por los pecados del pueblo. 22. Gloria a Dios. Ya lo tenemos acá. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra vez: y casi todo es según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pueblo, amados hermanos, debía de traer sus ofrendas,
debía de traer sus animales, sus sacrificios a Dios, para poder cubrir sus pecados, para poder alcanzar el favor de Dios. Pero había varios tipos de ofrenda, hermano, y constantemente debían de traer sus ofrendas para poder alcanzar el amor y la misericordia de Dios, para poder alcanzar la remisión de sus pecados, hermano, y debían de traer siempre sus sacrificios. Hoy la iglesia de Cristo, a nosotros por su gracia, hermanos, no sacrificios, no tenemos que traer animales, porque ya Cristo fue crucificado, ya Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. En pocas palabras, hermanos, este altar era tan importante por los holocaustos, por la sangre que se derramaba. Y había varios motivos por el cual tenía que traer usted su sacrificio. La Biblia habla de varios aspectos en el libro de Levítico, desde el primer capítulo hasta el capítulo 7, el capítulo 8, pero no lo vamos a leer porque son todos los capítulos casi completos. Por ejemplo, había una ofrenda que se le llamaba la ofrenda del holocausto. Había la segunda, era la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por pecar contra el prójimo. Cuando tú cometías una falta, una ofensa a tu prójimo y estabas consciente que lo habías ofendido, debías de traer una ofrenda al Señor. Además, amados hermanos, había ofrendas diarias. Había ofrendas que se ofrecían cada 8 días, los días sábados. Había otras ofrendas que se ofrecían cada mes en la fiesta de lunas. Y había, amados, sacrificios en los días festivos. Acuérdese que Israel tenía muchos días festivos, que era empezando el año, el primer día festivo era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cabañas, de la nueva luna, la fiesta es lo mismo, el Pentecostés es lo mismo, primicias y Pentecostés es lo mismo. Y estaba la fiesta que muy pocos a veces disfrutaban, que era la fiesta del jubileo. Y en todas esas fiestas, el altar, amados hermanos, desempeñaba un papel muy. En pocas palabras, este altar, amados hermanos, era un altar tan significativo, era un altar tan importante, era un altar que tenía una tremenda importancia, amados hermanos. Importantísimo, era vital, hermano, que este altar estuviese allí ubicado. Dice la Biblia que cuando el rey Acaz toma el reino, siendo de 20 años, hermanos, va a Damasco a encontrarse con este rey de Asiria, que les dije que se llama este rey de Asiria Tiglat-Pileser. Acá a ese lugar veo otro altar diferente al que tenía en el templo de Salomón. ¿Sí me explico? Y le gustó. Dijo él: qué precioso altar, qué
altar tan hermoso le gustó, amados hermanos, y dice la Biblia que copió su diseño. Estaba tomando, amados hermanos, un modelo que no era el de Dios. Estaba tomando un modelo ajeno. ¿Y qué cosa construye el altar? Amados hermanos, manda a que Urías lo construya. El sacerdote Urías lo hace obedientemente. Después de algunos días regresa a Acaz, y cuando regresa ya estaba hecho el altar que copió en Damasco. Llega a Acaz, hermano, al ver el altar, se siente tan impresionado, amados hermanos, que corre al altar para ofrecer sacrificios. Y ordenó que el altar de Dios, el altar del holocausto, se pusiese a un lado. Y le dice al sacerdote: a partir de esta fecha tú vas a hacerlo en el gran altar, dijo él. Así dijo, gran altar, minimizando el altar que ya estaba. Ahora vas a hacer tus sacrificios en el gran altar por tus pecados, por los pecados del pueblo. Todos los sacrificios los vas a hacer ahora en este altar nuevo. Y el altar de bronce